a hacer una presentación. Va a ser una presentación de un tema de vital importancia en el ejercicio del cuidado crítico pediátrico, que es una revisión de pseudoanalgesia en el paciente crítico pediátrico, tema fundamental para el desempeño del día a día en el cuidado crítico pediátrico. Sin más preámbulos, con ustedes, Laura Carolina. Espero que la presentación sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación al doctor Mulet. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, te Para escuchamos y te iniciar. vemos bien. Listo. Bueno, entonces, como ya veníamos diciendo, hoy vamos a hablar de principios farmacológicos de pseudoanalgesia. Ese es el contenido que tenemos propuesto para el día de hoy. Vamos a hablar un poco de una introducción al tema. Con respecto a analgesia y pues en aras del tiempo y de no extendernos mucho, lo principal de lo que vamos a hablar hoy pues es de opioides, y con respecto a sedación pues vamos a hacer énfasis en aquellos que tienen que ver con los receptores GABA y los NMDA, y pues cerramos nuestra charla con unos puntos claves y unos mensajes para llevar a casa. Entonces, iniciamos con la introducción. Recordemos entonces pues que con todo el advenimiento de las nuevas tecnologías y manejos en unidades de cuidado intensivo, van a ser más los pacientes que necesiten pues uno o procedimientos invasivos o sean sometidos a procedimientos quirúrgicos más grandes y necesiten ventilación mecánica o simplemente necesiten que le garanticemos pues ese adecuado plano de confort para y analgesia, de modo que uno, pues facilitemos que el paciente tenga pues una adecuada estancia en la unidad, y por supuesto que facilitemos la interacción del paciente con el ventilador. Uno de los objetivos principales que nos plantean pues las guías de la Sociedad de Cuidado Intensivo Crítico, de Cuidado Intensivo, perdón, es que estos medicamentos siempre los debemos titular de forma que tengamos pacientes en un estado libre de dolor y en un estado de sueño superficial, que lo vamos a profundizar un poco más en el transcurso de la charla. Entonces, vamos a entrar como a hablar de tres temas importantes: analgesia, sedación y delirium. Pues delirium lo vamos a dejar para la próxima charla de la próxima semana, pero lo tengo acá integrado en esta diapositiva porque ambos términos pues estos tres términos van muy de la mano, y pues siempre debemos tenerlos como en mente cuando nos estemos enfrentando a esos pacientes en cuidado crítico. Entonces recordemos siempre que frente a la administración de un analgésico o un sedante para reducción de ese dolor y de esa ansiedad, pues siempre vamos a tener de la mano también unos efectos adversos. Uno de ellos pues es el delirium, también la tolerancia y la abstinencia, y que del lado contrario pues no podemos dejar pues ese paciente sin un adecuado control del dolor, ya que eso pues nos vamos a tener entonces que enfrentar a un paciente que esté muy ansioso, muy poco colaborador y que vaya a dificultar pues el manejo y también los procedimientos que vaya a requerir. Además que en los últimos años pues ha habido un interés especial con lo que tiene que ver con estos términos asociados a diferentes desenlaces clínicos, como es la mortalidad, los días de ventilación mecánica y los días de estancia en las unidades de cuidado intensivo. Entonces, como les venía diciendo, pues en esta gráfica lo que vemos es que estos, digamos, estos términos se sobrelapan mucho entre ellos, y puede ser un poco difícil para el clínico llegar a identificar frente a qué nos estamos enfrentando, ya que, pues, por ejemplo, un paciente agitado se puede manifestar como eso, como un paciente inconsolable, irritable, con alteraciones del sueño, puede tener dolor, puede tener delirium, puede estar en abstinencia. Entonces, por eso la importancia de que tratemos temas como este, porque así nos vamos a enfrentar mejor a los pacientes y vamos a poder controlar estas variables que pues de un modo o de otro modo pues nos van a ayudar a que esa estancia en la unidad de cuidado intensivo para el paciente sea lo menos traumática posible, y como les decía ahorita pues no nos enfrentemos tampoco a esos desenlaces clínicos que no queremos, como son mayores días de estancia o pues incluso mortalidad. Entonces, ahora sí, digamos, como empezando en el tema que nos interesa, primero pues vamos a definir pues qué es analgesia. Y es que esa analgesia va a ser ese control que le damos al paciente de forma tal que su recuperación y su proceso de recuperación de la enfermedad
sea más fácil y más llevadero en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué pasa? Ese control del dolor es fundamental en su proceso de recuperación porque no tener un dolor controlado me va a llevar a desenlaces negativos, tanto a nivel fisiológico como psicológico. Va a ver, como lo vamos a hablar un poco más adelante en la charla, una disminución de la respuesta inflamatoria. El paciente se va a presentar con alteraciones del sueño, con mayor ansiedad, con lo que puede evolucionar también a un dolor crónico o problemas psiquiátricos, que pues es lo que queremos evitar. Entonces, vamos a hablar como de uno de los pilares más grandes que tenemos para el manejo del dolor en estos pacientes, que son los medicamentos opioides. Entonces, opioide pues hace referencia a cualquier sustancia, tanto endógena o sintética, que vaya a producir efectos similares a los que conocemos de la morfina, que es pues a su izquierda lo que vemos en la diapositiva. La morfina, como lo vemos ahí, pues consiste, esta es su presentación pues química, consiste en un anillo benzoico con un grupo hidroxilo en la posición 3 y un grupo alcohol en la posición 6, perdón, y arriba lo que hemos señalado es la forma terciaria del nitrógeno, que se encuentra resaltada porque es importante con respecto a su capacidad analgésica, ya que cuando hay una alteración en esta composición y este nitrógeno se encuentra en forma cuaternaria, pues va a haber una disminución muy importante de esa capacidad analgésica del medicamento porque ya no va a poder pasar hacia el sistema nervioso central. Entonces, con respecto a los receptores opioides, sabemos que estos se encuentran tanto en el sistema nervioso central como en tejidos periféricos. Principalmente, pues los receptores mu se encuentran en el tronco encefálico y en el tálamo, y pues van a ser responsables de esa analgesia supraespinal, van a ser responsables también de esos efectos que no queremos tanto en el paciente, como son la depresión respiratoria, la euforia, el prurito, la anorexia, la disminución de la motilidad del tracto gastrointestinal y también, muy importante, la dependencia física. Los receptores delta se localizan en mayor medida en el encéfalo. Realmente tienen que ver con analgesia espinal, pero sus efectos en el cuerpo no están como también descritos como con los receptores mu. Y con respecto a los receptores kappa, pues también tienen que ver con analgesia, sedación y con estos signos que vemos acá también, que en algunos casos pues son los no deseables, como la depresión respiratoria y la euforia y la disforia en el paciente. Entonces, estos receptores opioides forman parte de unos receptores que están acoplados a una proteína G, que es lo que les estoy mostrando en esta diapositiva, y todos ellos van a poseer, como los muestra pues esta gráfica, una parte C-terminal y una parte N-terminal con estos dominios transmembrana. Entonces, ya para, digamos, hacer un poquito más de énfasis en lo que es el mecanismo de acción, entonces estos receptores opioides, como les venía diciendo, forman parte de la familia de las proteínas G y su mecanismo de acción es el siguiente. Ellos pues se van a encargar de inhibir la adenilato ciclasa, por lo tanto, como vemos acá, la inhiben. Esto lo que me va a producir es que vaya a haber una disminución del contenido intracelular de AMP cíclico. De igual forma, entonces permiten la apertura de los canales de potasio e inhiben la apertura de los canales de calcio voltaje dependientes. Al llevar a cabo estas tres acciones, lo que va a pasar es que disminuye esa liberación presináptica de neurotransmisores y eso me lleva a que haya una reducción en la excitabilidad neuronal al llevar a cabo, digamos, como esos tres procesos. Cuando el target de ese receptor opioide se dirige más hacia la transcripción de genes, como lo vemos aquí abajo, esto se va a relacionar más con efectos a largo plazo del medicamento. Ahora, es muy importante esto que quería resaltarles acá con esta diapositiva, y es que existen varios polimorfismos genéticos que contribuyen a modular esa nocicepción y a cómo pues percibimos, o cada uno percibe ese estímulo doloroso de manera diferente.
Entonces, esos polimorfismos genéticos se pueden ver tanto en los transportadores como en el metabolismo, como en los receptores diana. Acá lo que les muestro en la gráfica es cómo se han descrito diferentes polimorfismos con respecto a los citocromos P, en este caso haciendo pues especial énfasis en el citocromo P2D6, que lo que pues se ha descrito en la literatura es que puede estar ausente hasta en el 10% de la población, lo que me haría imposible pues que esa codeína se convierta pues a morfina dentro del cuerpo. Entonces, esto pues como para resaltarles uno que la respuesta al dolor y cómo percibimos y cómo respondemos pues a ese dolor va a ser muy diferente y pues, ¿por qué no? Sería, digamos, muy importante de pronto pues con trabajos posteriores saber cómo es el perfil, digamos, genético de ese paciente antes de yo realizar una prescripción para saber si va a tener o no una adecuada respuesta pues al medicamento que se le está dando. Ahora, hay algo también que se ha descrito y es cómo se puede hacer como una estimulación de analgesia periférica por medio del sistema inmune. Y es que esos receptores opioides en el ganglio de la raíz dorsal pueden ser activados por opioides que son sintetizados de manera endógena por el sistema inmunitario. Entonces, por ejemplo, en caso de que tengamos pues una inflamación, ya sea por una infección, por sepsis o no sé, quemaduras, esa función periférica de los opioides se ve aumentada porque uno, hay un aumento en el transporte axonal de esos opioides a la periferia y se desarrollan también unas aferencias en esos tejidos inflamatorios que permiten que haya más conexiones. Entonces, vamos a ver, digamos, cómo en caso de esa inflamación va a haber una analgesia pues como más representada en esta gráfica que se puede pues ver como estimulada por esa inflamación en el cuerpo. Ahora, este tema también es muy importante y es lo que se ha venido describiendo con respecto a la hiperalgesia relacionada con los opioides. Este término pues ya se viene acuñando más o menos desde el año 2000 y se empezó a describir tanto pues en animales y ya posteriormente pues en estudios ya con humanos. Esto de pues lo que hace referencia es la noción de que esos opioides pueden tener un efecto pronociceptivo, o sea, mayor pues algesia, como lo dice su nombre, por una acción de sensibilización del sistema nervioso. Entonces, realmente hay, digamos, como varios mecanismos fisiopatológicos involucrados y que se han venido estudiando, pero de acá lo que les quería resaltar, que es muy importante, es que uno de los receptores que se ve más involucrado en este mecanismo de hiperalgesia opioide son los receptores NMDA. También se han descrito algunos receptores de serotonina y pues por supuesto que tenemos bastante que ver con pues, la predisposición genética de cada individuo para esto. Además, también se han descrito modificaciones epigenéticas relacionadas, por ejemplo, cuando el paciente lleva un acto quirúrgico que puedan intervenir en esta modificación y que pues el caso se vuelva ya hiperalgesia. Entonces, ¿por qué les resaltó esto de los receptores NMDA? Y es que uno de los pilares para la prevención pues, de los casos de hiperalgesia opioide sea el uso pues, de mecanismos que sean antagónicos de estos receptores. En este caso, pues hablaríamos, por ejemplo, de la ketamina y podríamos también, como lo vemos acá en la gráfica, usar fármacos que sean inhibidores de la COX-2 y también se ha descrito que digamos, esta vía se pueda contrarrestar usando propofol. Entonces, lo vamos a hablar un poquito más adelante en la charla, pero como para que lo tengamos en mente que la ketamina nos puede ayudar a que estos casos de hiperalgesia opioide se vea como contrarrestado. Entonces, ¿cuáles vamos a hacer esos efectos que tenemos pues a nivel sistémico cuando estemos usando los opioides? Pues uno del que estamos hablando y el que es de interés pues en esta charla y es la analgesia supraespinal. Se va a presentar miosis en el paciente, supresión de la tos, que es pues uno de los mecanismos que no quisiéramos que estuviera como tan exacerbado. Hay vasodilatación, depresión respiratoria, hay incremento de la presión dentro del sistema biliar, se presenta rigidez muscular. Esto que es muy importante,
Hay una alteración de la respuesta celular inmunitaria del paciente cuando estamos usando los opioides, retención urinaria, constipación e ilio, retardo del vaciamiento gástrico, prurito, bradicardia, analgesia espinal, que es pues también la de nuestro interés ahora, náusea y vómito y casos de sedación o de euforia. Entonces, de acá pues quería resaltarles que estos mecanismos de tolerancia y dependencia pues actúan juntos, digamos como en las vías fisiológicas por las cuales se están desarrollando, porque pues ambas son adaptaciones que se van a presentar por el uso continuo de los opioides y no podemos realmente verlas como entidades separadas. Una vez pues la tolerancia aumenta, ya sea por factores psicológicos del paciente o por las cantidades de fármaco que se estén usando, los síntomas de abstinencia, incluido pues mayor dolor, pues se van a manifestar más en el paciente y eso pues va a requerir que se usen dosis de opioides más elevadas. Y pues llevamos como ese círculo vicioso en que cada vez pues el paciente va a necesitar una dosis mayor y eso pues ya entonces me va a llevar a que se presente una dependencia física, que es como una de las cosas que quisiera yo evitar en estos pacientes. Esta tolerancia pues es un efecto que puede ser dependiente o no de los receptores. Si no es dependiente, pues no es un efecto asociado con la parte psicológica del paciente. Pero recordemos que si hay una dependencia más asociada a la parte psicológica y entonces ahí es donde entra como a jugar qué manejo yo le estoy haciendo como no farmacológico del paciente con respecto al estrés y la ansiedad que pueda tener pues con respecto a este cuadro. Ahora, en esta gráfica lo que les quería mostrar es que, digamos, las vías en las cuales los opioides actúan son diferentes si estamos hablando, digamos, de ese efecto analgésico que es el que estoy buscando, cuando ya se produce tolerancia, perdón, y cuando ya tenemos los casos de hiperalgesia. Entonces, esto es lo que ya hemos hablado. Vamos entonces a inhibir la anilato ciclasa, disminuyendo las concentraciones de AMP cíclico. Por otro lado, inhibimos también los canales de calcio voltaje dependientes y estimulamos los de potasio. Entonces, de este lado, digamos como a mitad de la diapositiva, lo que vemos es que cuando hay casos de tolerancia o se esté presentando una analgesia insuficiente para el paciente, es que esta beta-arrestina, esta proteína se va a encargar de internalizar pues esos receptores de forma tal que el opioide no se pueda unir a esos receptores de proteína G y entonces pues no podamos llevar a cabo todas estas acciones que tenemos acá al lado izquierdo. Y pues de este lado, igual, entonces ya con tiempos, digamos, más prolongados de tolerancia, lo que ya hemos hablado antes es que se van a producir esos episodios de hiperalgesia en las cuales también se ve muy relacionado la beta-arrestina, que como les digo, lo que va a hacer es, miren, va como a internalizar completamente ese receptor de forma que él no tenga manera de llegar a él y pues no pueda ejercer la actividad del opioide. Entonces, en este caso, al contrario pues del primero, vamos a tener sí unos niveles aumentados de AMP cíclico y pues por eso va a tener esa célula, va a estar como hiperexcitada y se va a presentar los casos de hiperalgesia. Ahora, esto también es un tema muy importante y es la relación que hay de los opioides con respecto a la inflamación. Entonces, lo que se ha descrito es que ellos tienen un efecto directo sobre las células de la inflamación. Por ejemplo, acá en este caso lo que nos muestra la gráfica es que con respecto a los linfocitos, van a disminuir su actividad citotóxica, van a disminuir la expresión de antígenos y la respuesta de mitosis que tienen los linfocitos. Con respecto a las células mastoides, van a aumentar su degradación. Y con respecto a los monocitos, entonces lo que vemos es que disminuye la liberación de factor de necrosis tumoral alfa, de interleuquina 12, de sustancia P, va a disminuir la fagocitosis, la quimiotaxis y la producción de radicales de oxígeno. Entonces, como veíamos en una gráfica anterior, todo esto se va a ver manifestado aquí hay pues como un estado de inmunosupresión relacionado pues con este uso de estos medicamentos opioides. Ahora,
Como veníamos hablando, pues digamos una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta al usar pues estos fármacos es esa relación que tenemos con tolerancia y abstinencia. Y pues de este artículo que les tengo acá, que es una actualización que se realizó en el 2020, nos hace como ese énfasis en estar muy pendientes en que, claro, este es el pilar que tenemos de manejo para la analgesia, pero no debemos dejar de un lado todos los efectos adversos que no queremos pues tener en los pacientes. Y es que más o menos de 50.000 muertes que se produjeron, esto pues son datos de Estados Unidos en el 2017, 60% correspondían a sobredosis y de ese 60% teníamos más de 4.000 casos que eran pues adolescentes entre los 14 y los 24 años. Ojo pues siempre con esa población que van a ser los adolescentes que tienen como una mayor vulnerabilidad, pues asociado a esto el bajo estrato socioeconómico y digamos el bajo también nivel escolar. Y pues también muy importante y es que digamos de lo que ellos, de ese acercamiento que tengan pues a estos fármacos durante sus estancias en clínicas y cuidados intensivos, pues ojo que más tarde se pueden ver en problemas pues de mayor impacto como es pues la drogadicción. Ahora, eso aquí cerramos digamos como el capítulo de opioides, vamos a hablar un poco acerca de sedación. Entonces, con respecto a sedación, recordemos también que es un pilar muy importante del manejo, pues porque nos va a ayudar a que ese paciente no se encuentre agitado, nos va a permitir pues que protejamos esos dispositivos que estemos usando en el paciente, ya sean pues sondas, tubos orotraqueales, catéteres centrales, permitiendo también que el paciente se pueda someter a procedimientos invasivos y pues de igual forma pues también mejorando la interacción que tenga el paciente con el ventilador. A pesar de que, digamos, la mayoría pues, de personas y de personal entrenado en cuidados intensivos entiende la importancia de que los pacientes estén sedados, solamente lo que pues, ha descrito, digamos, la literatura es que esos niveles de sedación solo se alcanzan en el 50% de los casos de una forma óptima. Y que es pues una forma óptima, es lo que está acá al principio de la diapositiva. La definición es, tengo ese paciente que está somnoliento, pero es fácilmente reactivo al ambiente, pero pues está limitado en sus movimientos de forma tal que sea un paciente que se pueda manipular con facilidad. Realmente protocolos de sedación no hay muchos, esta es una publicación del 2014, pero en pediatría realmente no hay como digamos un consenso muy claro aún. Entonces, con respecto a sedación, vamos a hacer primero énfasis en benzodiazepinas. Esta es, digamos, la estructura química que es similar pues, todas las benzodiazepinas. Todas ellas van a presentar, digamos, unas variaciones muy leves en su estructura química. Y de forma tal que, pues, esta es como la general a todas, de las que, pues, más usamos nosotros, pues, diazepam, lorazepam o midazolam. Pues la potencia y la naturaleza, digamos, de la actividad de cada molécula va a depender de cambios, como les digo, muy sutiles en su presentación química. Entonces, con respecto al mecanismo de acción de estas, vamos a entonces acá a hablar de la sinapsis que tiene que ver con los receptores GABA. Entonces, el GABA, que es el neurotransmisor pues inhibidor que encontramos pues con mayor facilidad en el sistema nervioso central, este se sintetiza pues a partir de ácido glutámico por las neuronas del sistema nervioso central y se almacena en vesículas presinápticas que luego se van a liberar por exocitosis. Entonces, cuando se libera esas vesículas en la hendidura sináptica, se va a fijar pues a estos receptores que son acá los postsinápticos. El GABA, como les decía, pues es el principal neurotransmisor inhibidor y va a tener diferentes receptores que son los que vemos acá en la imagen de la derecha. Uno pues es un canal de cloro y como vemos acá el GABA y precisamente acá el receptor pues para las benzodiazepinas. Entonces este receptor pues es un complejo como lo vemos acá de pentamérico, pues varias proteínas que están unidas y va a constar de estas 5 subunidades alrededor de este canal de cloro y pues cada uno va a tener una afinidad diferente pues para diferentes moléculas. Entonces, con respecto al sitio de unión pues de las benzodiazepinas al receptor, entonces ese receptor GABA-A presenta
una variedad de sitios de receptores adicionales extramembrana, que son los que vemos acá con, digamos, de colores, que van a ser capaces pues de reconocer diferentes moléculas, y acá les muestro cómo pues tiene una diferente afinidad acá, por ejemplo, para benzodiazepinas, tiene una afinidad para esteroides y una afinidad diferente pues en otra localización para barbitúricos o para el etanol. Entonces, esa respuesta clínica de las benzodiazepinas es importante que tengamos en cuenta que va a ser también muy variable, y esto pues lo vamos a profundizar más cuando veamos la revisión de principios de farmacocinética y farmacodinamia con respecto a pacientes jóvenes y a pacientes pues de mayor edad. Entonces, pues para nuestro caso de pacientes pediátricos, entonces, vemos, digamos que, por ejemplo, digamos las respuestas de sueño se ven a concentraciones mayores del medicamento, así como, por ejemplo, digamos, la desaparición, por ejemplo, del reflejo corneal, digamos, todos esos efectos de las benzodiazepinas son muchísimo más tardíos, pues en pacientes en edades más pequeñas. Ahora, ¿qué es importante que tengamos en cuenta con respecto a las benzodiazepinas? Y esto lo habíamos hablado un poco pues en la charla de neuroprotección, es que qué efectos tienen esas benzodiazepinas en el cerebro en desarrollo, y pues más hablando acá ya tanto del feto como ya pues del niño, digamos, preescolar. Acá entonces quería mostrarles cuál es el mecanismo que se ha propuesto de por qué pues son deleterias para ese cerebro en desarrollo. Y es que esos agentes como las benzodiazepinas que bloquean la vía de GABA y también pues la de NMDA van a resultar en que hay como una deprivación sináptica, pues porque no se está produciendo esa neurotransmisión normal, y esto me va a activar entonces una serie de cascadas neuroapoptóticas debido, pues como les digo, a esa falta de estimulación. Entonces se va a presentar daño mitocondrial, hay liberación de caspasas, y por este mismo pues vía se va a estimular esa apoptosis neuronal. Entonces, de este artículo que les muestro acá, ellos pues les quería resaltar que exposiciones tan cortas como por ejemplo a 6 horas de midazolam, lo que veían en estudios animales es que esa neuroapoptosis aumenta hasta 60 veces. Y en lo que se ha descrito pues con respecto ya a la población pediátrica es que esto más tarde se va a ver manifestado como déficit de aprendizaje, dificultades en memoria y en la discriminación espacial. Entonces, este artículo nos presenta este modelo que se llama como el modelo de estrés, y es que, ¿qué tenemos acá? Un paciente que, digamos, tenga ciertos factores de vulnerabilidad, ya sea como, por ejemplo, prematurez o, digamos, alteraciones morfológicas, pues, del sistema nervioso central. Si yo tengo, pues, una exposición ambiental, ya sea una cirugía prolongada, una anestesia prolongada, una hospitalización, pues ese paciente vulnerable es aquel que con mayor facilidad pues me va a presentar esos desenlaces negativos con el uso de las benzodiazepinas. Y es que pues acá tienen que ver pues aparte digamos de los medicamentos, otros factores como va a ser qué tipo de procedimiento se le está haciendo al paciente, qué tantos días lleva en la unidad de cuidado intensivo, a qué factores de estrés se ha pues visto eh, relacionado el niño, y pues por supuesto que tanta interacción hay con la familia y pues todo lo que tiene que ver con el estado socioeconómico del paciente. Todo eso pues siendo factores de riesgo adicionales para lo que les mostraba en anterioridad, y es que cómo pues se van a ver afectadas esas, digamos, funciones cognitivas a largo y pues a mediano y a largo plazo. Ahora, este artículo que les muestro acá, este pues es un artículo de adultos, pero pues lo que hacían ellos es que también revisaban de esos adultos que habían estado expuestos pues en algún momento de su vida a benzodiazepinas, qué trastornos iban a mostrar posteriormente, y lo que veníamos diciendo entonces, en la mayoría de los casos, problemas de memoria y procesamiento. Ahora, seguimos entonces, vamos a hablar un poco con respecto a la ketamina. Entonces, la ketamina, como ya conocemos, pues es un
lo que va a producir pues en el cuerpo humano es una disociación funcional entre los sistemas talámico y límbico, lo que se conoce como una anestesia disociativa. No competitivo con los receptores NMDA. Ella, digamos, va a actuar también en receptores monoaminérgicos, colinérgicos, también opioides y en canales de sodio y calcio, pero digamos que su principal acción, como les venía diciendo, pues es en los receptores NMDA. También ha sido pues de bastante interés, digamos, para nosotros por los efectos broncodilatadores que tiene y estamos a hablar un poco más adelante y la relación que tiene pues con la presión intracraneal. Entonces, con respecto a cómo funciona la ketamina, debemos hablar un poco acerca de qué es la sinapsis glutamatérgica. Entonces, ese glutamato, pues es el aminoácido más abundante del sistema nervioso central y tiene una relación muy estrecha con los procesos como lo son la memoria, el crecimiento, la plasticidad y también con procesos patológicos como es la hiperalgesia, la epilepsia y algunas enfermedades neurodegenerativas. Entonces, lo que vemos en la gráfica es cuando la terminación nerviosa es despolarizada, ese glutamato pues es liberado en la hendidura sináptica por un mecanismo que es dependiente de calcio. Y actúa como un agonista mixto que va a estimular diferentes receptores también en la parte ya postsináptica. Este glutamato luego es como, pues, digamos, reciclado y pasa a ser nuevamente por la glutamina sintasa a volverse de nuevo glutamina y pues se entra de nuevo a hacer, digamos, pues toda la cascada que vimos de la sinapsis. Entonces, el receptor, acá lo que les muestro, el receptor NMDA, pues es lo que vemos acá en la imagen superior. Son unos multímeros, unas proteínas pues grandes que son permeables al calcio y el sitio de unión para el glutamato va a ser específicamente este que vemos acá, que es el NR2. Entonces, la ketamina pues va a actuar como un inhibidor no competitivo del glutamato y va a tener, digamos, como dos mecanismos de acción diferentes. Una vez se fija de forma como dentro del canal, va a disminuir ese tiempo de apertura del mismo, o si se fija al dominio que es hidrófobo, va a disminuir la apertura en que se está abriendo este canal y pues ahí bloquea pues, la señal de la sinapsis. Entonces, ¿qué tenemos con respecto a funciones de la ketamina? Con respecto a sus efectos cardiovasculares, pues como les venía diciendo, ella no actúa solamente en receptores NMDA, sino que también puede estimular centros simpáticos. Entonces, lo que vamos a ver en el paciente es que va a aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y pues de forma así indirecta va a aumentar el gasto cardíaco. Sobre el músculo lisovascular, ella va a producir una vasodilatación porque actúa sobre esos canales de calcio voltaje dependientes, entonces se libera calcio intracelular y produce vasodilatación. Acá les quería resaltar pues que este efecto de la ketamina, ella puede producir como un efecto, digamos, resaltar los efectos de los vasoconstrictores si tenemos un paciente con un endotelio funcional. Al contrario, si es un paciente que tiene un endotelio deteriorado, pues ya sea por sepsis o alguna otra patología, lo que se va a ver es un efecto contrario, entonces ahí es de llamar la atención ese efecto que se puede producir al usar la ketamina en pacientes con choque. Con respecto a la función, digamos, la función de la ketamina en ese miocardio, pues también va a variar si es un miocardio que está sano o no está sano. Por ejemplo, pues si es un paciente con alguna cardiomiopatía, lo que va a producir es que disminuye esa función sistólica y diastólica. Entonces, al contrario de lo que veíamos acá, que puede aumentar el gasto cardíaco, en un miocardio que esté lesionado, pues va a producir mayor deterioro. En la circulación pulmonar, pues va a producir un aumento hasta el 40% de las resistencias vasculares pulmonares, entonces, pues no va a ser un mecanismo, un fármaco que queramos usar en pacientes con hipertensión pulmonar.
pues es de elección en pacientes con estados asmáticos, ya que nos va a producir ese efecto broncodilatador importante. Y es lo que les muestro acá en la gráfica que ustedes ven a la izquierda. Entonces vemos como esa fibra muscular lisa tiene inervaciones tanto, acá vemos pues como la ketamina realiza pues ese efecto broncodilatador gracias también a sus acciones sobre los receptores de catecolaminas y también sobre esos receptores NMDA. A nivel inflamatorio, pues se ha visto que también tiene una actividad antiinflamatoria e inmunomoduladora porque disminuye la activación de leucocitos, disminuye la producción de moléculas de adhesión, de citoquinas y de radicales libres. Entonces, acá, digamos, quise buscar un poco acerca de esto que siempre hemos hablado y es que qué tiene que ver la ketamina con esos, con la presión intracraneal en pacientes con trauma craneoencefálico. Este artículo pues es una revisión sistemática que se publicó en el 2014 y ellos querían ver eso, qué efecto tenía la ketamina tanto en infusión como en bolos, haciendo mediciones de la presión intracraneal. Realmente acá pues solo había 55 pacientes pediátricos y pues me pareció interesante traérselos para el día de hoy porque ellos mostraban que no encontraron realmente unas fluctuaciones importantes en esa presión intracraneana como para, digamos, ser muy radicales y decir pues que estuviera contraindicado. Ahora, ¿qué tiene de malo pues esta revisión? Es realmente muy poquitos pacientes, eran solo 156 pacientes y solo se incluyeron pacientes con trauma craneoencefálico, entonces realmente quedaría como pues de entredicho ver qué otras relaciones hay con la presión intracraneal. Ahora sigamos entonces con agonistas alfas. De acá realmente pues les quise traer principalmente la desmedetomidina. Este pues como les digo es un agonista alfa que a diferencia de la clonidina tiene una afinidad mayor por el receptor alfa 2 hasta 8 o 10 veces. Ha sido pues de especial interés por sus mecanismos de sedación porque tiene muy pocos efectos con respecto a depresión respiratoria, pero pues sí se han descrito unos efectos cardiovasculares importantes que ya vamos a hablar un poco al respecto. Produce la desmetomina, pues esa sedación consciente, que es como digamos esa sedación óptica que hablamos al principio de la charla, que me va a permitir que el paciente esté en un buen plano de sedación y analgesia, pero que sea fácilmente reactivo a los estímulos. Ella produce pues esa bradicardia porque tiene también un efecto sobre el sistema, pues una acción vagal y como les decía, pues nos evitamos esos efectos que no queremos, que son la depresión respiratoria. Entonces, se han descrito también una relación muy importante con desmetomedina e inflamación, y es que la desmetomedina tiene propiedades antiinflamatorias que se han descrito en mayor medida pues, en pacientes postquirúrgicos, ya que lo que nos dice la literatura es que esa administración de desmetomedina inhibe las concentraciones de norepinefrina, de cortisol y de glucosa, disminuyendo así pues como todo ese estrés que se produce en un evento postquirúrgico. Entonces eso se va a ver reflejado en que hay como una mejor respuesta inmune y una respuesta pues a ese estado proinflamatorio del paciente. Y también se ha descrito que mejora las lesiones de isquemia reperfusión a nivel del sistema nervioso central. Y también se ha descrito pues que disminuye toda esa apoptosis mediada por la caspasa 3, que era la que veíamos anteriormente relacionada pues con las benzodiazepinas. Ahora, también se han descrito unos efectos específicos que tiene la desmedetomidina en sepsis. Y digamos, les muestro acá, por ejemplo, en sistema cardiovascular, disminuye la perfusión capilar, disminuye esa lesión cardíaca, disminuyen esas interacciones leucocitos endoteliales, aumenta el aclaramiento del lactato. A nivel renal, entonces disminuye la apoptosis también celular, disminuye la lesión renal aguda, disminuye toda esa respuesta inflamatoria. La producción de citoquinas, principalmente factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 beta, interleuquina 6. Y a nivel de sistema respiratorio, como para no detenernos en cada uno, pues va a disminuir también esa inflamación,
por pues diferentes vías como disminución del factor kappa beta. Entonces, de esto les quería traer pues varios estudios, ya que como les digo, la desmetomina ha venido como cogiendo un poco de furor con respecto a la sedación en pediatría. Este es un estudio que se publicó en el 2020. Ellos pues querían evaluar esa seguridad y eficacia de un protocolo de desmetomedina, eran ventilación. Este solamente pues en pacientes pediátricos, si fueron en niños menores de 16 años que requirieran ventilación mecánica y que esperaran que esa ventilación fuera a realizarse al menos por un periodo de 48 horas. Entonces, el desenlace primario que ellos querían valorar era qué tan buena era la desmetomedina para realizar esa sedación en los pacientes y encontraron que al usar la desmetomedina como sedante principal, se alcanzó en mayor medida pues esa sedación ideal que ellos querían en los pacientes, con un 71 versus un 51%. Acá ellos, digamos, el otro brazo era cualquier medicamento sedante, pues que no fuera la desmetomedina. También encontraron que los pacientes, pues con esta, iban a tener dosis acumuladas menores de benzodiazepinas y que realmente no hubo, digamos, ningún episodio de bradicardia o de hipotensión que requiriera como maniobras o procedimientos adicionales o que hubiera requerido que se suspendiera el tratamiento con desmetomedina. Ahora, este otro que les traigo acá, este fue publicado en el 2019 y nos mostraba cómo la desmetomedina puede tener un efecto protector a nivel del sistema nervioso central, disminuyendo la piroptosis esto pues es en un modelo animal en sepsis. Entonces, lo que vemos acá y lo que pues concluyeron los autores es que disminuía la piroptosis en estos astrocitos, disminuía la neuroinflamación, ya que suprimía pues la activación del inflamosoma. Y acá lo que les muestro en la gráfica de la derecha es que miremos acá en la de la mitad que nos muestra como la activación de la caspasa 1, como aquí después de que le inyectaban el lipopolisacárido pues a los ratoncitos estaba muy activa la caspasa y pues de esta forma toda la vía de la piroptosis y como acá después de que inyectaban el lipopolisacárido y sometían pues a los ratoncitos a la desmetomedina, miren que se ve como una franca disminución de esa actividad de la caspasa. Aquí cuando le introducían un antagonista alfa, pues como para suprimir la actividad de la desmetomedina, pues de nuevo se mostraba que la caspasa estaba, digamos, como activa. Y acá vemos entonces cómo también pues mejoró la sobrevida de estos ratoncitos que pues se les había pues hecho la administración de la desmetomedina. Este estudio es también del 2020 y lo que nos muestra es pues la eficacia y digamos seguridad de usar este medicamento en pacientes pediátricos con sedación prolongada. Entonces, ¿qué nos mostraba? Que mejoraba esas escalas de sedación, disminuía la dosis acumulada de otros sedantes, que es lo que vemos acá en la gráfica, cómo disminuía la cantidad de opioides y benzodiazepinas que necesitábamos, disminuía también la abstinencia y el delirio, y realmente pues los efectos hemodinámicos eran muy manejables pues, para el personal. Ahora, digamos, del uso de la desmetomina, pues todavía nos quedan algunas preguntas sin respuesta y es que si realmente esos efectos que hemos visto pues en modelos animales se pueden extrapolar pues a los pacientes pediátricos y realmente pues no hay todavía como una claridad con qué régimen de opioide y desmetomina sea bien tolerado y adecuado pues en los pacientes más chiquitos. ¿Cuál es la relación entre esos efectos adversos cardiovasculares que digamos no quisiéramos que se presentaran en los pacientes? Y pues cuál es el verdadero impacto pues, a mediano y a largo plazo. Ahora, entonces, ya para ir cerrando la charla, esto lo vimos un poco en la charla anterior y hace parte pues de todas esas estrategias de la liberación del cuidado intensivo pues para los pacientes que estén hospitalizados,
Y pues acá les quería resaltar uno, que el primer, digamos, pilar para esa liberación del manejo de NUSI, pues es evaluar y prevenir y manejar el dolor. Y la letra C, que es la adecuada elección de analgesia y sedación. Entonces, con respecto a evaluar y prevenir el dolor, digamos, lo más importante es que tengamos como en todo el equipo una herramienta clara de manejo de todos los pacientes y que tengamos unos objetivos claros día a día para el paciente. Ahora, con respecto a sedación, de igual forma, como les digo, aunque no hay como protocolos muy bien establecidos, lo importante es que tengamos un target de sedación individualizado para cada paciente y realmente pues como tener en mente que si se pueden evitar las benzodiazepinas de primera línea, pues será mejor para el paciente. Entonces, como mensajes para llevarnos a casa, entonces siempre tener esos objetivos y target pues claros para cada paciente con respecto a sedación y analgesia. No olvidarnos que vamos a tener siempre efectos adversos tanto a corto como mediano y largo plazo. Empezar pues a implementar en nuestras unidades este bundle de liberación de la UCI que realmente nos va a permitir que los pacientes tengan mejores desenlaces clínicos a largo plazo. Siempre tener en mente también para el grupo qué estrategias de prevención se van a manejar para evitar la abstinencia y el delirio. Y pues queda abierta, digamos, pues la carta de investigación de más fármacos en sedación para la población pediátrica. Y pues con esto termino. Muchas gracias. Laurita, muchas gracias. Muy chévere tu presentación. No sé si alguien del auditorio